Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy trabajaremos en la diferencia de conjuntos. Bien, dados dos conjuntos A y B, vamos a definir como diferencia de esos conjuntos, o sea, A menos B, de esta forma lo expresaremos, a todos los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. O sea, el conjunto de diferencia va a estar formado por todos los elementos que pertenecen al primer conjunto y no pertenecen al segundo. Lo vamos a expresar a partir de esta expresión, valga la redundancia, ¿sí? A menos B está formado por elementos X, tal que cada elemento X pertenece a A y cada elemento X no pertenece a B. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el conjunto A dado por comprensión, formado por elementos X, tal que X pertenece a los naturales y X es menor que 5, y un conjunto B dado por los elementos 2, 4, 6 y 8, esos cuatro números pares. Antes de trabajar con la diferencia de conjuntos, como en los demás casos, en las otras operaciones, lo vamos a expresar por extensión. Ambos conjuntos. El conjunto B ya está expresado por extensión, el conjunto A por comprensión, así que lo expresamos por extensión. Son los naturales menores que 5, 1, 2, 3 y 4. Bien, una vez hecho esto, como en todas las operaciones, hacemos el diagrama de Venn y ubicamos los elementos. Vamos rápidamente con esto porque esto ya lo has visto, ¿sí? El elemento 1 pertenece a A, nada más, no pertenece a B, entonces va en este sector. El elemento 2 pertenece a los dos conjuntos, ¿sí? O sea que pertenece a la intersección. El elemento 3 pertenece a A nada más, entonces va aquí. El elemento 4 pertenece a los dos conjuntos, o sea que forma parte de la intersección. Y el elemento 6 y el elemento 8, los dos pertenecen a B nada más. A A no. Entonces el 6 y el 8 lo ponemos en este sector. Bien, ahora queremos hallar cuánto vale o cuáles son los elementos de la diferencia A menos B. Bien, para esto lo que vamos a hacer es utilizar la definición. O sea, buscamos los elementos los elementos que pertenezcan a A y no pertenezcan a B. Veamos por ejemplo. El elemento 1 pertenece a A, cumple con la condición. Y además el elemento 1 no pertenece a B, veamos, el 1 no pertenece a B. O sea que ese elemento, el 1, pertenece a la diferencia. ¿Sí? Repito, el 1 pertenece a A y no pertenece a B. Pertenece a A y no pertenece a B. Bien, veamos el siguiente elemento, elemento 2. El elemento 2 pertenece a A, sí, y dice no pertenece a B. Pero el elemento 2 vemos que pertenece a B, o sea que no cumple con esta segunda condición. Por lo tanto, el elemento 2 no lo puedo contar, ¿sí? No pertenece a la diferencia. El elemento 3, veamos. El elemento 3 pertenece a A, sí, y no pertenece a B, veamos B, no pertenece a B. Entonces cumple con la condición. Bien, veamos el elemento 4, pertenece a A y pertenece a B o no. Sí, pertenece a B, entonces no cumple con esta condición. El 6 y el 8, los dos no pertenecen a A, o sea que no cumplen con la condición. Puedo observar entonces que los elementos que se repiten, ¿sí?, no pertenecen a este conjunto, ¿sí? Otra forma de verlo, que es más práctica a lo mejor, es a partir del diagrama de Venn. Pero voy a hacerlo en este caso inverso. Yo sé que el elemento 1 y el 3 pertenece al conjunto de diferencia, entonces lo que voy a hacer es rayar este sector. Si yo observo el conjunto unión de A y B, si a todo el conjunto que me quedó acá quito B, como acá me dice menos B, me llevo B o borro B, si yo tomo el elemento B y me lo llevo, lo saco de acá, o borro los elementos, el 2, 4, el 6 y el 8, ¿qué elementos me quedan? El 1 y el 3. O sea que el segundo elemento, el segundo conjunto, es el que yo me llevo, el que borro. Para el conjunto que me queda, o los elementos que me quedan dentro de ese sector, van a ser los elementos que pertenecen a la diferencia. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, tengo el conjunto formado por
B, C y E es el conjunto A, y el conjunto B por los elementos C y D. Rápidamente, acá le agregué un conjunto universal nada más, y ubico los elementos, el B, el C, el E, etcétera. Todo esto lo sabes hacer, cómo ubicarlo. Podemos ver que el C es el elemento en común. Entonces yo quiero hallar B menos A. Si quiero hallar B menos A, dijimos que el segundo conjunto es el que borro los elementos, o me lo llevo, o lo hago desaparecer. ¿Cuál es el segundo conjunto? A en este caso, ¿sí? Entonces, todos los elementos de A, si yo los borro, o me llevo el conjunto A, ¿qué me va a quedar nada más? Este sector. Entonces, si me queda este sector, ¿qué elementos pertenecen a ese sector? El elemento D. Es un conjunto unitario porque tiene un solo elemento. Veamos nuevamente estos otro ejemplo. El conjunto A y B. Ubico los elementos. El elemento B y E pertenecen a A. Y el elemento C y D pertenecen a B. No hay ningún elemento en común aquí. Por lo tanto son conjuntos disjuntos. Decimos que son disjuntos porque no comparten ningún elemento. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es A menos B. Si quiero hacer A menos B, los elementos de B me los llevo, los borro. Si yo borro estos elementos del conjunto B, ¿qué me queda? Nada más B y E. Veamos un último ejemplo. Tengo el conjunto A y el conjunto B formado por estos elementos, entonces voy a hacer el diagrama de Venn. El conjunto A está formado por los elementos B, C, E y D. Ahí están los cuatro elementos. B, C, E y D. Y el conjunto B formado por los elementos C y D. O sea, estos elementos nada más. Puedo observar que el conjunto B está incluido en el conjunto A. Entonces, ahora si yo quiero calcular cuánto vale la diferencia A menos B, dijimos que los elementos del segundo conjunto los borro, o me los llevo, los saco. Si yo saco estos elementos, ¿qué elementos me quedan? El elemento B y el elemento E. ¿Sí? Son los únicos que me quedan dentro de la zona rayada. Bien, espero haber sido claro con el desarrollo de este tema. Cualquier cosa, tenés los comentarios para expresarte. Gracias, como siempre.